En 1965, en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, en los bosques fríos de Durango, Soledad Ramos, una viuda de 38 años, cometió lo que el pueblo llamó una locura. Con sus 4 hijos a cuestas, pagó los únicos 500 pesos que le quedaban por un remolque abandonado y oxidado en medio de la nada. El remolque, un antiguo modelo Silver Streak, de los años 40, había sido arrastrado décadas atrás a un claro del bosque, a 10 kilómetros del aserradero de El Salto. Estaba posado sobre bloques de cemento podridos, con las ventanas rotas y el aluminio manchado por el óxido y el musgo. A su lado, un anexo de lámina y cartón alquitranado servía como cocina improvisada. Lo compró porque era lo único que podía pagar, lo único que la separaba a ella y a sus hijos de la intemperie. Lo que Soledad no sabía, lo que nadie en El Salto recordaba o quería recordar, es que ese claro no era un lugar cualquiera. Era la cicatriz de lo que una vez se conoció como el Campamento 7 de la Compañía Maderera del Norte. Y ese remolque, su único refugio, guardaba un secreto que don Octavio Echagüe, el dueño de la compañía, había mantenido enterrado bajo tierra y silencio durante más de 30 años. El destino de 80 hombres que entraron a ese bosque y nunca más salieron. El viaje en el camión de redilas alquilado fue silencioso. Los niños miraban los pinos gigantes pasar como centinelas oscuros. Mateo, de 16 años, era el primero. Tenía los ojos oscuros y la mandíbula apretada de su padre. Sus manos, ya callosas por trabajos de jornalero que había tomado desde la muerte de Martín, se aferraban a la cabecera del catre de metal que era su posesión más valiosa. Él era el hombre de la casa ahora, un título que odiaba y temía a partes iguales. Fue el primero en bajar, sin quejarse, evaluando el remolque con una mirada crítica que no le correspondía a su edad. Lucía, de 14, era los ojos de su madre. Pálida, delgada, con trenzas largas y oscuras, sostenía con fuerza la mano de su hermana menor. Lucía era la observadora, la que recordaba dónde guardaban las velas, la que sabía cuándo su madre estaba a punto de quebrarse. Había dejado de hablar de sus sueños de ser maestra. Ahora solo hablaba de lo práctico. Cómo tapar las ventanas, cómo racionar el maíz. Javier, de 10 años, saltó del camión y pateó una piña de pino. Era un niño nervioso, lleno de una energía que ahora no tenía dónde descargar. Extrañaba a sus amigos del pueblo, extrañaba su escuela. Miraba el bosque con terror, convencido de que en cualquier momento saldría un lobo o un oso. Su padre le había prometido enseñarle a rastrear, pero ya no estaba. Y por último, Ana, de 6 años. Soledad la bajó en brazos. La niña era frágil, con una tos seca que empeoraba con el frío de la sierra. Su asma era una amenaza constante, un reloj de arena que dictaba muchas de las decisiones de Soledad. Ana escondió su rostro en el cuello de su madre, asustada por el olor a humedad y pino podrido. Soledad pagó al conductor, quien descargó sus pocas pertenencias. 2 colchones manchados, una estufa de leña, cajas de cartón atadas con mecate, y se fue sin decir palabra, como si huyera de un lugar apestado. La familia se quedó sola en el claro. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y el frío descendía con rapidez. «Bueno», dijo Soledad, su voz sonando demasiado fuerte en el silencio. «Vamos a hacer de esto un hogar». Mientras Mateo y Lucía comenzaban a barrer las hojas y el excremento de roedores del interior del remolque, Soledad metió la mano en el bolsillo de su delantal desgastado. Sus dedos encontraron el objeto frío y familiar, una brújula de latón, pesada y abollada. Pertenecía a Martín, su esposo. Él había sido topógrafo y guía en esa misma sierra. Era su herramienta más preciada. «El norte siempre está ahí, Sol», le había dicho una vez, cerrándole la mano sobre el metal. «Solo tienes que encontrarlo».
No importa qué tan perdida te sientas, el norte no miente. Ahora, ella la apretaba como si fuera la mano de él. La vida con Martín no había sido rica, pero había sido completa. Vivían en una pequeña casa de adobe en el Salto, con un patio donde crecían geranios y olía a tierra mojada. Soledad recordaba los sábados por la tarde, cuando Martín regresaba de la sierra después de una semana de trabajo. El primer indicio de su llegada era el olor, una mezcla de aserrín de pino, sudor limpio y el tabaco de su pipa. Entraba sonriendo, con la barba crecida, y siempre traía algo. A veces eran gorditas de la plaza, aún calientes, y los niños se abalanzaban sobre ellas, el sabor de la manteca y el guisado de papas llenando la cocina. Otras veces eran solo piñones que había recogido. Se sentaban en el porche mientras el sol se ponía, escuchándolo tocar la guitarra. Eran canciones viejas, lentas. Soledad apoyaba la cabeza en su hombro, sintiendo la vibración de su voz en su pecho y el tacto calloso de sus manos cuando buscaba la de ella. Era un mundo seguro, predecible. Recordaba con una claridad dolorosa la tarde en que Martín le enseñó a Mateo a usar la brújula. Estaban en el patio, y Martín sostenía el objeto de latón en su palma. «Mira, mijo», le dijo, su voz paciente. «La aguja roja siempre busca el norte. Es más confiable que muchos hombres. Si alguna vez te pierdes, confía en esto, no en tu miedo». Mateo, entonces de 14 años, había asentido con seriedad, fascinado por esa magia contenida. Martín se la había puesto en la mano a Soledad antes de irse a su último viaje. «Cuídamela», le dijo. No fue un regalo, fue un encargo. El final de ese mundo llegó hace 3 meses de la mano de un hombre llamado Romo, el capataz de la Compañía Maderera del Norte. Martín había conseguido el mejor contrato de su vida. Un trabajo de topografía de 3 meses para don Octavio Echagüe, el dueño de casi toda la sierra. Iba a mapear nuevos terrenos para la tala, al este del Filo del Diablo. «Con esto pagaremos la escuela de Lucía por un año, Sol», le dijo emocionado. No regresó. En su lugar llegó Romo, un hombre corpulento con ojos fríos y sin expresión. Venía en una camioneta de la compañía. «Hubo un accidente, señora», dijo, sin quitarse el sombrero. «Su esposo resbaló en el Filo del Diablo. Una caída muy fea». Soledad sintió que el suelo se abría. «No», susurró. «Martín no resbala. Es el mejor guía de la sierra. La montaña no respeta a nadie», dijo Romo con frialdad. «Don Octavio manda sus condolencias». El cuerpo, o lo que decían que era el cuerpo, llegó en un ataúd sellado. «Por el estado en que quedó, señora, es mejor que lo recuerde como era». En la funeraria del pueblo, propiedad de un primo de Echagüe, nadie hizo preguntas. La brújula de latón se la devolvieron en una caja de cartón junto con su reloj roto y su navaja. Estaba abollada, pero la aguja todavía temblaba, buscando el norte. Después del entierro, comenzó el infierno silencioso. Soledad se enfrentó a 3 opciones imposibles. La primera llegó en la forma de un abogado de la ciudad de Durango, enviado por la compañía maderera. Le ofreció 10.000 pesos. «Una generosa compensación por su pérdida, señora Ramos. Solo tiene que firmar este documento donde acepta que fue un trágico accidente laboral y que la compañía no tiene ninguna responsabilidad». El subtexto era claro. «Tome el dinero y cállese». Soledad lo echó de su oficina. «La vida de mi esposo no está en venta». La segunda opción vino de su cuñada en Torreón. «Vente conmigo, Sol. Hay trabajo en la fábrica de hilos. Los niños pueden ir a la escuela. Deja ese pueblo, te está matando». Significaba rendirse, dejar la tumba de Martín, aceptar la derrota y vivir como una sombra en una ciudad ajena.
La tercera opción era la que ardía en su pecho cada noche: quedarse y averiguar la verdad. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que Martín no había muerto por accidente. Pero, ¿cómo podía investigar al hombre más poderoso del Estado? Un hombre que era dueño de la policía, del juez y del periódico local. La decisión se tomó por ella. Una semana después de rechazar el dinero, a Soledad la despidieron del lavadero donde trabajaba. «Recorte de personal», le dijeron, aunque acababan de contratar a una muchacha nueva. 2 semanas después, el dueño de su casa de adobe, que trabajaba como contador para Echagüe, le pidió la propiedad. «La necesito para mi hijo que se casa». Se quedó en la calle, sin trabajo, sin casa y con 4 hijos. La única propiedad que nadie quería, que estaba fuera del control de Echagüe, era el remolque abandonado en el viejo campamento 7. Un anciano del pueblo, al que Martín le había hecho favores, se la vendió por sus últimos ahorros. La primera noche en el remolque fue la más larga de sus vidas. Taparon las ventanas rotas con bolsas de plástico y cartones. Acurrucados bajo 3 cobijas en los 2 colchones, el frío de la sierra calaba hasta los huesos. El viento silbaba a través de las grietas del metal, creando un concierto de lamentos que hizo que Javier llorara en silencio. Soledad no durmió. Estaba sentada en una caja con la escopeta de Martín cargada a su lado cuando lo oyó. No fue el viento, no fue un animal. Fue un sonido sordo, rítmico, que venía de debajo de sus pies. Thump, thump, thump. Era débil, pero inconfundible. Se congeló. Miró a Mateo, que también se había incorporado, con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Qué fue eso, mamá?», susurró. «Cállate», dijo ella. Escucharon. El viento paró por un momento, y el sonido se hizo más claro. Thump, thump, thump. Venía de debajo del piso del remolque. «Algo está vivo ahí abajo», jadeó Mateo, buscando a tientas un trozo de madera. Soledad agarró el quinqué. Con el corazón latiéndole en la garganta, se arrodilló y examinó el piso de linóleo podrido. Mateo la siguió. El sonido parecía venir del centro del remolque. «Mamá, aquí», dijo Mateo. Sus dedos encontraron el borde de una alfombra podrida, pegada al suelo. Tiró de ella y el material se deshizo, revelando no madera, sino una escotilla de metal cuadrada, con una argolla de hierro oxidada. Se miraron. El sonido era más fuerte ahora. Thump, thump, thump. «Atrás», ordenó Soledad. Apuntó la escopeta a la escotilla mientras Mateo, con un esfuerzo que hizo crujir sus músculos, tiraba de la argolla. La escotilla rechinó y se abrió con un golpe sordo. Un olor a moho, a tierra mojada y a óxido subió desde la oscuridad. Soledad bajó el quinqué. Había un pequeño sótano, un agujero de apenas 2 por 2 metros, excavado en la tierra y reforzado con vigas de madera podridas. Y allí, en la esquina, estaba la fuente del sonido. Una tubería de agua, rota y cubierta de óxido, goteaba sobre una lámina de metal. Cada gota, amplificada por el sótano, creaba el golpe rítmico. Thump, thump, thump. Soledad soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No era un fantasma, no era una persona, era una fuga. «Es solo agua», dijo Mateo aliviado, pero su voz temblaba. Soledad bajó al sótano. El suelo era de tierra húmeda. No había nada excepto... En la esquina opuesta a la fuga había una caja. Una caja militar de metal, verde oscuro, casi enterrada en el lodo. «Mateo, ayúdame». Subieron la caja. Pesaba una enormidad. La cerradura estaba oxidada. Mateo la golpeó con una piedra hasta que el metal cedió. Dentro no había dinero ni armas. Estaba llena de papeles mojados y libros de contabilidad. Soledad sacó el primer libro, la tinta corrida por la humedad, pero legible. En la portada decía: «Campamento 7,
Bitácora de suministros. 1935. Lo abrió. Eran listas de nombres. Cientos de nombres que no reconocía, la mayoría con apellidos indígenas. Gutiérrez, Lázaro, Tarahumara. Moreno, Felipe, Tepehuano. Y junto a los nombres cifras. Deuda, 200 pesos. Raciones, 1,4. Castigo, 3 días. Siguieron hojeando. Eran listas de deudas impagables, raciones de hambre y una columna final titulada Estado. Las palabras se repetían. Enfermo. Fugado. Terminado. Al final de un libro de 1938, encontraron una serie de firmas. Autorizado. A. Echagüe. El abuelo de don Octavio. Y debajo. Ejecutado. Capataz R. Romo. Romo. Susurró Soledad, sintiendo un escalofrío. Mamá, es el mismo hombre que trajo a papá. Sigue buscando, dijo ella, su voz ahora firme. Mateo hurgó en el fondo de la caja, sus manos manchadas de óxido y lodo. Sacó un fajo de papeles envueltos en hule. Estaban mejor conservados. Mamá, ¿esto? Dijo, su voz quebrándose. No era un libro de contabilidad. Era un mapa topográfico moderno, doblado con precisión. Y la caligrafía era inconfundible. Era la letra de Martín. Soledad se lo arrebató. Era el mapa del área que supuestamente estaba mapeando, al este del Filo del Diablo. Pero tenía anotaciones que él no debía haber hecho. Un gran círculo rojo dibujado a mano y dentro escrito con lápiz. Campamento 7, aquí. Fosa común. Junto al mapa había una sola página de la bitácora de Martín, arrancada y doblada. Sol, comenzaba. Supo que era su última carta. Sol. Lo encontré. No es un campamento abandonado. Es una tumba. Romo sigue activo. Echagüe lo sabe todo. Está repitiendo la historia. Van a traer más gente de Oaxaca. Dicen que es un programa de trabajo. Es una trampa, como en los años 30. No fue un accidente. La brújula. Sigue la brújula. 240 grados suroeste desde el remolque. 1500 pasos. Dile a... La nota estaba rota en la parte de abajo. Soledad se derrumbó sobre la caja de metal. El llanto que había contenido por 3 meses brotó. Un aullido sordo de rabia y dolor. No fue un accidente. Fue un asesinato. La habían estado vigilando. La habían empujado a ese remolque, creyendo que nunca encontraría el sótano que el mismo Romo había usado 30 años atrás. Agarró la brújula de latón de su bolsillo. La aguja tembló y apuntó al norte. Sus ojos se fijaron en la indicación. 240 grados suroeste. 1500 pasos. «Mamá, no», dijo Mateo, su rostro pálido de terror. «Mamá, tenemos que irnos de aquí. Ahora, nos van a matar, como a papá». «No», dijo Soledad, poniéndose de pie. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Tu padre murió por esto. Mañana, al amanecer, vamos a caminar 1500 pasos». Dejaron a Javier y a la pequeña Ana encerrados en el remolque, con la orden de no abrirle a nadie. Soledad llevaba la escopeta cargada. Mateo, un machete oxidado que encontraron en el sótano. Lucía insistió en ir. «Tú ves el mapa, mamá, y Mateo cuida. Yo contaré los pasos. Yo no me equivoco». Soledad sostuvo la brújula de Martín. El corazón le golpeaba contra las costillas. 240 grados suroeste. Se adentraron en el bosque, más denso de lo que habían explorado. 1498, 1499, 1500, susurró Lucía deteniéndose. Estaban en un pequeño barranco cubierto de maleza y árboles caídos. No parecía haber nada. «No hay nada, mamá. Vámonos», dijo Mateo nervioso. «Lucía, busca», ordenó Soledad. Lucía, la observadora, recorrió el área con la mirada. «Mamá, mira, el árbol, ese pino grande, está tallado.
Se acercaron. Apenas visible, grabada en la corteza, había una cruz. Y al lado otra. Y otra. Eran docenas, algunas tan viejas que la corteza casi las había devorado. «Es un cementerio», susurró Soledad. Y entonces lo vieron. Oculta tras un derrumbe de rocas y raíces había una cueva. Más bien la entrada a una mina o un refugio. Soledad levantó la escopeta. «Hola», dijo, su voz temblando. Un quejido salió del interior. De la oscuridad surgió un hombre. O lo que quedaba de uno. Era un anciano, vestido con harapos, con el cabello y la barba largos y blancos, pegados a su piel por la suciedad. Estaba casi ciego. Sus ojos eran nubes blancas. «No me hagan daño», susurró, acurrucándose y levantando unas manos que eran puro hueso y nudillos. «No más castigo. No venimos a hacerle daño», dijo Soledad suavemente, bajando el arma. «¿Quién es usted?». El hombre parpadeó, tratando de enfocar. «Me llamo Elías», dijo, su voz un graznido por la falta de uso. Hablaba un español entrecortado, mezclado con palabras que Soledad reconoció como tarahumara. «¿Qué hace aquí?», preguntó Mateo. «Me escondo», susurró Elías. Desde el campamento 7, desde el 38. Soledad sintió que se le helaba la sangre. ¿Usted estuvo ahí?» Elías asintió. Las lágrimas comenzaron a surcar su rostro sucio. «Escapé. Romo nos cazaba con perros si intentábamos huir. A los que se rebelaban, los metía en el agujero, debajo del remolque del capataz, sin agua, días. A los que morían trabajando, los tiraban aquí». Señaló el barranco. «Hay cientos de huesos bajo nuestros pies. Nos trajeron con engaños». «Buena paga», dijeron. «Era una trampa. Nos hicieron firmar deudas que nunca podíamos pagar. Éramos esclavos». «¿Y usted ha vivido aquí todo este tiempo?», preguntó Lucía, horrorizada. Elías asintió. «El pueblo cree que soy un fantasma. El ermitaño loco, me dicen. Me dejan comida a veces, pero nunca hablo. Si Romo sabe que estoy vivo, si Echagüe sabe...» «Tate, ¿por qué se quedó tan cerca?», preguntó Soledad. Elías miró hacia el barranco, sus ojos ciegos buscando algo que no podía ver. Mi hermano menor, David, está ahí abajo. Murió en mis brazos. No podía dejarlo solo». Soledad se arrodilló frente a él. Tenía los documentos. Tenía el mapa de Martín. Y ahora tenía un testigo vivo. Tenía la verdad completa. Y con ella, un peligro tan grande que apenas podía respirar. Soledad se quedó arrodillada en la tierra húmeda del barranco. La verdad completa cayendo sobre ella como las toneladas de roca que cubrían a los muertos. Elías, el testigo que había sobrevivido casi 30 años a base de raíces y miedo, temblaba frente a ella. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Soledad, su voz sonando extraña a sus propios oídos, dura, decidida. «¿A dónde, mamá?», susurró Lucía. «Si lo ven con nosotros...» «Al remolque. Ahora». Soledad miró a Mateo. «Ayúdame a levantarlo. Apóyalo en tu hombro. Lucía, tú irás delante. Borra nuestras huellas lo mejor que puedas. Usa una rama». El regreso fue una pesadilla de tensión. Elías apenas podía caminar, sus piernas atrofiadas. Cada rama que se quebraba bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio del bosque. Soledad caminaba de espaldas, con la escopeta apuntando a la oscuridad que dejaban atrás, mientras Mateo prácticamente cargaba al anciano. Llegaron al remolque justo cuando el cielo gris prometía el amanecer. Javier y Ana estaban acurrucados juntos en un colchón, despiertos por el miedo.
Cuando vieron a Mateo ayudar a entrar a esa figura esquelética y sucia, Ana soltó un grito ahogado. «¿Es un fantasma?», chilló Javier retrocediendo. «Es un hombre», dijo Soledad con firmeza, cerrando la puerta con tranca. «Se llama Elías, está enfermo, y nos va a ayudar». Escondieron a Elías en el pequeño sótano de tierra, sobre unas cobijas secas. Le dieron agua y un trozo de tortilla fría, que él comió con una desesperación que partió el corazón de Lucía. «Nadie», les ordenó Soledad a sus hijos, su mirada pasando por cada uno de ellos. «Nadie sabe que está aquí. No hablen con nadie. Si alguien viene, él no existe. ¿Entendido?». Todos asintieron, sus rostros pálidos por la gravedad del secreto. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras el sol se filtraba débilmente por las ventanas tapadas con plástico, un golpe fuerte sonó en la puerta de metal del remolque. Soledad hizo una seña a los niños para que guardaran silencio absoluto. Se acercó a la puerta, con la escopeta en la mano. «¿Quién es?». «Policía, abra la puerta, doña Soledad». El corazón de Soledad dio un vuelco. Era la voz del comandante Tellez, el jefe de la policía de El Salto. Un hombre que siempre comía gratis en la fonda y que, según Martín, solo servía para cobrar multas a los borrachos y hacerle favores a Echagüe. Abrió la puerta lentamente. Tellez estaba allí, corpulento, con su uniforme caqui planchado y gafas de sol que reflejaban el bosque. A su lado, un oficial más joven miraba con nerviosismo. «Buenas tardes, comandante. ¿Qué se le ofrece?», dijo Soledad, manteniendo su cuerpo en el umbral, bloqueando la vista al interior. «Solo una visita de cortesía, doña», dijo Tellez, con una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos. «Don Octavio Echagüe me pidió personalmente que viniera a ver cómo se estaba instalando. Es peligroso aquí para una mujer sola con niños. Sabemos cuidarnos solos, gracias». La sonrisa de Tellez se desvaneció un poco. «He oído rumores, Soledad. Rumores de que anda usted escarbando. La gente dice que ha estado merodeando por el viejo campamento 7. Esa es propiedad privada de la compañía maderera». «Estoy en mi propiedad, la que le compré al viejo Benítez. El remolque sí, pero el bosque no», dijo Tellez, dando un paso adelante. Soledad no se movió. «Mire, su esposo, Martín, era un buen hombre, pero era curioso. Y aquí, en la sierra, la curiosidad es una enfermedad peligrosa. A veces es mejor dejar las cosas como están, por el bien de sus hijos». El subtexto era tan claro como un hacha. Era una amenaza. «Gracias por el consejo, comandante. Ahora, si nos disculpa, tengo que hacer la cena». Tellez la miró fijamente durante un largo segundo. Luego metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un fajo de billetes doblado. «Don Octavio también me pidió que le diera esto, 200 pesos, para ayudarla a mudarse a un lugar más apropiado. En el pueblo, donde esté más segura». Soledad miró los billetes. 200 pesos eran más de lo que había visto en meses. Pero sintió el olor a sangre en ellos. «No, gracias. Estamos bien aquí. Vamos». La cara de Tellez se endureció. «Como quiera, señora. Pero un consejo de amigo. Los accidentes pasan mucho en el bosque. Sería una lástima que a uno de sus muchachos le pasara algo». Se dio la vuelta y se fue. Soledad cerró la puerta, el corazón latiéndole con furia y miedo. La primera amenaza había sido entregada. La segunda llegó al día siguiente. Mateo tuvo que ir al pueblo por maíz y un poco de queroseno. Soledad lo vio irse con el estómago hecho un nudo. Tardó el doble de lo habitual. Cuando regresó, cojeaba y tenía el labio partido. El saco de maíz estaba roto y había perdido la mitad. «¿Qué pasó?», gritó Soledad corriendo a su encuentro. «Fue Romo», dijo Mateo, escupiendo sangre. «Él y otros 2 hombres. Me esperaron a la salida del molino. Me dijeron que le dijera a usted que deje a los muertos en paz, que el filo del diablo es traicionero, que si papá resbaló yo también puedo resbalar». Soledad lo abrazó, temblando de rabia.
Le limpió la herida del labio. Miró el camino polvoriento por donde había venido su hijo. Habían pasado de las amenazas veladas a la violencia física. ¿Vale la pena, mamá?, preguntó Lucía esa noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad del remolque. Elías tosía débilmente desde el sótano. Ana tenía fiebre. Su respiración era un silbido preocupante. Mateo está herido. Ana está enferma. Tal vez Téllez tiene razón. Tal vez deberíamos irnos. Soledad se sentó en el borde del colchón. Sacó la brújula de Martín. El metal estaba frío en su mano temblorosa. La abrió. La aguja se asentó, apuntando al norte. «Tu padre sabía que lo iban a matar», dijo Soledad, su voz baja. Sabía que Romo y Echagüe eran asesinos. Y aún así, escribió esa nota. Hizo ese mapa. ¿Para qué? ¿Para que yo huyera? Quería que estuviéramos a salvo, dijo Mateo desde la otra cama. Quería que supiéramos la verdad, replicó Soledad. Si huimos ahora, dejamos que ganen. Dejamos que esos 80 hombres sigan enterrados como animales. Dejamos que tu padre haya muerto en vano. Y dejamos que traigan a más hombres de Oaxaca para que les pase lo mismo. Miró a sus hijos. No nos vamos. La tercera amenaza no se hizo esperar. Llegó esa misma madrugada. Un olor acre los despertó. Gasolina. Soledad saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Abajo, en la escotilla del sótano, vio humo. «¡Elías!», gritó. Mateo ya estaba levantando la escotilla. El humo salió a bocanadas. Habían rociado gasolina alrededor del remolque y habían arrojado una antorcha improvisada al respiradero del sótano, intentando quemar al testigo que ni siquiera estaban seguros de que existiera. Soledad y Mateo sacaron a Elías, que tosía violentamente. El fuego no había prendido bien en la tierra húmeda, pero el mensaje era claro. Sabemos que escondes algo. Podemos quemarlos vivos. Apagaron las llamas con sus pocas cobijas y sacos de arpillera. Salieron al aire frío de la noche, jadeando, y entonces lo vieron. Clavado en la puerta del remolque con un machete, estaba el cuerpo de un conejo que Javier había estado tratando de domesticar. Estaba desollado. Javier soltó un grito desgarrador. Ana se aferró a Soledad, llorando histéricamente. Eso fue lo que quebró algo en Soledad. Ya no era miedo. Era una ira fría y pura. «Lucía, trae la caja», ordenó. Regresaron al interior lleno de humo. A la luz del quinqué, con sus hijos temblando a su alrededor, Soledad y Lucía extendieron los documentos sobre el suelo. Los libros de contabilidad de 1935, el mapa de Martín, la nota. «Tienen que saber que tenemos esto», dijo Mateo. «Saben más que eso», dijo Soledad, examinando los papeles con una nueva intensidad. «Romo es el perro de ataque. Pero Téllez también está involucrado. ¿Quién más?». Lucía, la observadora, señaló un libro de contabilidad de 1938. «Mamá, mira esto. No son solo nombres de trabajadores, es un libro de pagos». Leyeron la lista de servicios especiales y bonificaciones. Y los nombres saltaron de la página. Nombres que Soledad había visto toda su vida en el pueblo. «Doctor Armenta», leyó Soledad, incrédula. 500 pesos. Por servicios de certificación. El doctor Armenta. El mismo médico anciano que había firmado el certificado de defunción de Martín, declarando caída accidental sin siquiera haber visto el ataúd sellado. «Juez Mendiola», leyó Mateo, su voz temblando. 1000 pesos. Por resolución de disputas laborales. El juez Mendiola. Su hijo, el juez Mendiola Jr., era quien ahora manejaba todos los asuntos legales en El Salto. «Jefe de policía Téllez», susurró Lucía. 200 pesos mensuales, por mantener la paz. «El padre del comandante Téllez», completó Soledad. Esto no es un crimen, Mateo. Es una herencia. Es todo el pueblo.
La policía, el juzgado, el doctor, todos están comprados, desde hace 30 años. Comprendió la magnitud de lo que Martín había descubierto. No era solo un secreto antiguo, era un sistema de corrupción vivo y generacional. Y la nota de Martín cobró un sentido aterrador. Echagüe está repitiendo la historia. Van a traer más gente de Oaxaca. Don Octavio Echagüe no estaba solo protegiendo el nombre de su abuelo. Estaba protegiendo su negocio actual. Iba a usar el mismo sistema de esclavitud por deudas, y necesitaba que sus peones, el juez, el policía, el doctor, estuvieran listos para encubrirlo de nuevo. Ahora Soledad enfrentaba la decisión final. No había a quién acudir. La ley era el enemigo. Estaban solos, en un remolque de metal en medio del bosque, con un testigo moribundo, 4 hijos aterrorizados y la maquinaria de un Estado corrupto en su contra. La decisión de Soledad fue puesta a prueba más rápido de lo que imaginaba. Al mediodía siguiente, un vehículo que no era el de la policía subió por el camino de tierra. Era una camioneta Ford negra, impecable, brillando bajo el sol de la sierra. De ella bajó un hombre que Soledad solo había visto de lejos, en las fiestas del pueblo. Don Octavio Echagüe. Era un hombre de unos 50 años, alto, vestido con un traje de lino claro que contrastaba absurdamente con el lodo del campamento. Llevaba el cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa amable. No parecía un monstruo, parecía un político. Dejó a Romo, que venía conduciendo, junto a la camioneta y caminó solo hacia el remolque. Soledad salió a su encuentro, con la escopeta apoyada en el marco de la puerta. «Doña Soledad Ramos», dijo Echagüe. Su voz era educada, casi cálida. «Mis más profundas condolencias por lo de Martín. Era un excelente trabajador, una pérdida terrible». «¿Qué quiere, señor Echagüe?», dijo Soledad, su voz sin inflexiones. Echagüe suspiró, mirando el remolque con fingida tristeza. «Mire, Tellez me dijo que usted era una mujer orgullosa. Lo entiendo, pero esto no es vida para sus hijos. El asma de su hija pequeña, ¿cómo está?» Soledad se tensó. «¿Cómo sabe de su asma?» «Yo sé todo lo que pasa en mi sierra, Soledad. Sé que su esposo era curioso. Sé lo que encontró en el sótano. Y sé que tiene a Elías aquí dentro». El terror puro, frío, recorrió a Soledad. Echagüe sonrió, una sonrisa triste. «Lo que pasó en los años 30, con mi abuelo, fueron tiempos diferentes. Tiempos duros. La revolución apenas terminaba. El país estaba en ruinas. Esos hombres eran vagabundos, traían enfermedades. Fue una tragedia, sí, pero fue un mal necesario para construir la compañía que hoy da de comer a todo el Salto». «Eran esclavos», dijo Soledad. «Y usted los asesinó, 80 hombres. Y mató a mi esposo porque lo descubrió. Su esposo descubrió algo que ponía en riesgo el futuro de cientos de familias que dependen de mí», corrigió Echagüe. «Pero no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para ayudarla. Soy un hombre razonable». Hizo una pausa, el dilema imposible. «Le ofrezco 50.000 pesos. En efectivo, ahora mismo. Una casa en la ciudad de Durango, amueblada. Hay excelentes doctores para su hija. Un trabajo para Mateo en mi oficina central. Y una beca para que Lucía termine la escuela. Una vida nueva. Lejos de este lugar miserable». Soledad lo miró. 50.000 pesos. El fin de todas sus preocupaciones. La seguridad de sus hijos. Médicos para Ana. «¿A cambio?», susurró. «¿A cambio?», dijo Echagüe, su voz volviéndose firme. «Me da esos papeles viejos. Y a Elías. Él necesita descansar. Firmará un acuerdo de confidencialidad y se irá esta misma tarde, para siempre». Soledad sintió el peso de la brújula de Martín en su bolsillo. Vio la cara de Mateo, partida por el golpe de Romo. Escuchó la tos de Elías desde el sótano. Vio la tumba de 80 hombres en su mente. «Mi esposo valía más que eso, don Octavio», dijo Soledad, levantando la barbilla.
Y esos 80 hombres también. Y los que piensa traer de Oaxaca también. La máscara de amabilidad de Echagüe se desintegró. Sus ojos se volvieron 2 pedazos de hielo. «Usted es una tonta», siseó. «Exactamente igual que su esposo. Una tonta idealista. Y los idealistas terminan muertos». Se dio la vuelta. «Romo se encargará de esto. Tienen hasta el amanecer. Si para cuando salga el sol, usted, sus hijos y ese fantasma no se han ido. Él tiene permiso de limpiar este campamento. Con fuego». Subió a su camioneta y desapareció en una nube de polvo. El reloj había comenzado a correr. Tenían menos de 24 horas. «Mamá, tenemos que aceptar», gritó Lucía llorando. «Nos va a matar. Nos va a quemar vivos». «No», gritó Mateo. «No le vamos a dar nada. Cállense los dos», ordenó Soledad, su mente trabajando a toda velocidad. El miedo la paralizaba, pero la ira la empujaba. Echagüe cometió un error. Nos dio tiempo. Corrió hacia el interior. «Mateo, saca a Elías. Lucía, trae la tinta y todo el papel que tengamos». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mateo. «No podemos ganar peleando», dijo Soledad, extendiendo los libros de contabilidad sobre la mesa. «Así que vamos a asegurarnos de que, aunque nos mate, él pierda». Comenzaron el trabajo más desesperado de sus vidas. Elías, con la voz rota, empezó a dictar su testimonio. «Mi nombre es Elías Manzano. Soy de Batopilas. Llegué al campamento 7 en 1934. Lucía escribía tan rápido que sus dedos se acalambraron. Las lágrimas mojaban el papel mientras escuchaba el horror que Elías relataba. Soledad y Mateo, a la luz del quinqué, comenzaron a copiar las páginas más importantes de los libros de contabilidad. Las listas de nombres, las firmas de Armenta y Mendiola, los pagos a Tellez. Afuera, en la colina que dominaba el claro, vieron las luces de una camioneta. Romo. No iba a atacar todavía, estaba vigilando, disfrutando el terror. «Tenemos que dividir la evidencia», dijo Soledad. «Haremos 3 paquetes. Mateo, al amanecer, tomarás el camino del sur. Irás a la capital, a Durango. Buscarás al periódico La Voz de la Sierra. No confíes en nadie más. Dales el paquete. Lucía, tú irás al pueblo. Buscarás al padre Anselmo. Es el único que nunca ha aceptado dinero de Echagüe. Le darás tu paquete». «¿Y tú, mamá?», preguntó Mateo, su voz temblando. «¿Y Ana y Javier?». Soledad miró a sus 2 hijos menores, dormidos por el agotamiento. «Yo me voy a quedar. Alguien tiene que asegurarse de que tengan tiempo de escapar». Toda la noche fue una vigilia febril. A la luz temblorosa del quinqué, Soledad, Lucía y Mateo trabajaron sin parar. Dividieron los libros de contabilidad, copiando las páginas más condenatorias. Elías, con una voz que era un susurro de papel seco, dictó su testimonio, y Lucía lo transcribió con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Hicieron 3 paquetes idénticos, envueltos en hule y tela. 1 hora antes del amanecer, Soledad los reunió. Ana y Javier dormitaban, ajenos al terror que se cernía sobre ellos. Soledad sacó a Mateo y Lucía al aire helado. La luz gris apenas comenzaba a teñir el horizonte. La camioneta de Romo seguía en la colina, una silueta oscura esperando. «Lucía», dijo Soledad, apretando los hombros de su hija. «Irás al este, por el arroyo seco. No pares hasta llegar al pueblo. Ve directo con el padre Anselmo. Es el único que nunca ha aceptado dinero de Echagüe. Dale esto. No confíes en nadie más». Lucía asintió, sus ojos grandes y aterrorizados, pero su mandíbula firme. «Sí, mamá». Luego Soledad se volvió hacia Mateo. Le entregó el segundo paquete. Y junto con él, puso en su mano la pesada brújula de latón de su padre. «Tú irás al sur, por el cañón. Sigue el camino del agua hasta la carretera de Durango. Es un día entero a pie. No pares por nada.
Busca el periódico La Voz de la Sierra. Diles que tienes la historia más grande de sus vidas. Mateo aferró la brújula con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mamá, ¿qué vas a hacer tú? Ven con nosotros». «No», dijo Soledad, con una calma que la sorprendió. «Romo nos está vigilando. Si ve que nos vamos todos, nos cazará. Alguien tiene que ser la carnada. Alguien tiene que darles tiempo». «¡No! ¡Es un suicidio!», gritó Mateo en un susurro. Soledad le tomó la cara entre sus manos. «Tu padre murió por esta verdad. Yo no voy a dejar que muera en vano. Ahora escúchame, Mateo. Eres el hombre de la casa. Si algo me pasa, cuida a tus hermanos. Confía en esto». Le cerró los dedos sobre la brújula. «El norte no miente. Ahora váyanse. ¡Corran!». Se abrazaron por un segundo. Un abrazo desesperado y roto. Y luego, como dos sombras, Mateo y Lucía desaparecieron en direcciones opuestas entre los pinos. Soledad regresó al remolque. Se sentó en la entrada, con la escopeta cargada sobre las rodillas. A su lado, en el suelo, estaba el tercer paquete, el original, y junto a él, la bitácora de su esposo. Esperó a que saliera el sol. El amanecer llegó, pintando el cielo de un rojo violento. Y con él, el sonido del motor. La camioneta de Romo bajó de la colina, seguida de cerca por la Ford negra de Echagüe. Y detrás de ellos, el vehículo de la policía municipal con el comandante Tellez. Venían a limpiar el campamento. Echagüe fue el primero en bajar, su traje de lino ahora arrugado. Su rostro ya no era amable. Era el de un hombre que había perdido la paciencia. Romo se paró a su lado, con una sonrisa torcida, sosteniendo un bidón de gasolina. Tellez se quedó junto a su coche, visiblemente incómodo. «Se acabó el tiempo, Soledad», dijo Echagüe. «Veo que tus hijos mayores no están. Cobardes, como su padre». «Ellos están a salvo», dijo Soledad poniéndose de pie. Y no se fueron con las manos vacías. La cara de Echagüe se ensombreció. «¡Romo, quémalo!». Romo comenzó a desenroscar la tapa del bidón, caminando hacia el remolque. «¡No tan rápido!», gritó Soledad. «Tengo a Elías aquí. ¿Van a quemar a un anciano vivo? ¿Frente al comandante de la policía?». Tellez dio un respingo, pero Echagüe se rió. «¿Un testigo muerto? Aún mejor. Hazlo, Romo». «Y también tengo esto», continuó Soledad, su voz elevándose. Levantó los libros de contabilidad originales. «Las firmas de su abuelo, y los pagos al padre de Tellez, y los certificados falsos del doctor Armenta. ¿También van a quemar eso?». Echagüe se detuvo. Quería esos papeles. «Dámelos, Soledad, dámelos y dejaré que te vayas. Solo tú y los niños pequeños». «¡Mentiroso!», gritó una voz desde el remolque. Javier salió corriendo, sus ojos encendidos de furia. «¡Usted mató a mi papá!». «¡Javier, adentro!», gritó Soledad. Romo soltó el bidón y se abalanzó para agarrar al niño. «¡Te tengo, mocoso!». Fue entonces cuando Soledad disparó. No apuntó a ningún hombre. Apuntó al cielo. El estallido de la escopeta retumbó en toda la sierra. Un eco atronador que hizo que los pájaros salieran volando. «¡Estás loca!», gritó Echagüe. «¡Alto ahí!», se escuchó una voz nueva. Un viejo camión de carga traqueteaba por el camino de tierra, el motor forzándose. Era el camión de la parroquia. Al volante estaba el padre Anselmo. Lucía no había corrido sola. Había llegado a la iglesia justo cuando comenzaba la misa de 7. Se paró en el altar, interrumpió al sacerdote y, con la voz rota por el llanto, le entregó el paquete y contó la historia frente a todo el pueblo. El padre Anselmo no vino solo. Detrás de su camión venían 2 camionetas más, llenas de hombres del pueblo. Leñadores, tenderos, los mismos que habían susurrado sobre el fantasma del campamento. Varios llevaban machetes y hachas. Ahora, sus rostros estaban pálidos y furiosos. «Don Octavio», dijo el padre Anselmo, bajando del camión, su sotana cubierta de polvo. «Doña Soledad dice que usted tiene algo que explicar». Echagüe miró a la multitud,
su rostro contorsionado por la rabia. «¡Váyanse de aquí! ¡Esto es propiedad privada! ¡Esta mujer está loca!». «¡No está loca!», gritó Elías. Javier y Soledad lo ayudaron a salir del remolque. Se paró en la entrada, sus ojos ciegos fijos en la dirección de Echagüe, su cuerpo temblando pero su voz clara. «Yo estuve aquí. Mi nombre es Elías Manzano. Soy de Batopilas. Vi a ese hombre Romo matar a mi hermano David en 1938. Los vi enterrar a 80 hombres en el barranco». El silencio que cayó fue total. El fantasma era real. El horror era real. La multitud de hombres del pueblo avanzó, rodeando a Echagüe, a Romo y a un visiblemente aterrorizado comandante Téllez. Se había creado un punto muerto. Romo tenía un arma, pero no podía disparar a 20 hombres que conocía de toda la vida. Téllez estaba paralizado, su autoridad local completamente inútil frente a la furia de sus vecinos. «Esto es un malentendido», gritó Echagüe, tratando de recuperar la compostura. «Es la palabra de un viejo senil contra la mía». «Entonces esperemos», dijo el padre Anselmo, interponiéndose entre Soledad y Echagüe. «Porque me parece que falta gente por llegar». El tenso silencio se prolongó durante horas. El sol subió hasta su punto más alto. Nadie se movió. Era un enfrentamiento de voluntades, el poder de Echagüe contra la conciencia del pueblo. Justo después del mediodía, se escuchó el sonido de más motores. Esta vez eran 2 vehículos diferentes. Un Ford sedán polvoriento y una camioneta de la policía estatal. Mateo lo había logrado. Su viaje había sido más largo, pero había llegado a la oficina del periódico, quienes inmediatamente contactaron a la policía estatal en la capital, sabiendo que la policía local de El Salto era corrupta. Del sedán saltó un hombre con sombrero de fieltro y una cámara. «¡Soy de La Voz de la Sierra!», gritó. «Recibimos un telegrama de un muchacho llamado Mateo Ramos. ¿Dónde está la fosa?». Al mismo tiempo, 4 oficiales estatales bajaron de la otra camioneta, sus armas desenfundadas, con una autoridad que Téllez no poseía. El flash de la cámara estalló capturando la escena. Echagüe rodeado, Romo con su pistola inútil, Téllez sudando frío, el padre Anselmo protegiendo a Soledad y Elías el testigo viviente. Fue demasiado. Echagüe, viendo al periodista y a la policía estatal, supo que el juego había terminado. «¡Ustedes no entienden!», gritó, no a Soledad, sino a los oficiales. Eran tiempos duros. Se necesitaba orden. Esos hombres eran un mal necesario. «Don Octavio Echagüe», dijo el comandante estatal con voz metálica. «Queda usted detenido por sospecha de asesinato, secuestro y encubrimiento. Baje el arma, señor Romo». El juicio fue el escándalo más grande en la historia de Durango. Pero fue, como Soledad temía, una victoria incompleta. Don Octavio Echagüe fue arrestado, pero sus abogados, los mejores del país, lograron liberarlo bajo fianza en menos de 24 horas. El comandante Téllez fue suspendido. Romo desapareció esa misma noche y nunca más se le volvió a ver. Soledad y sus hijos fueron trasladados a una casa de seguridad en la capital del estado. El gobierno federal, presionado por la prensa, envió investigadores. El barranco fue excavado. Encontraron los restos de 81 hombres, incluido el hermano de Elías. Pero la justicia real, fue esquiva. El doctor Armenta y el juez Mendiola negaron todo. Los libros de contabilidad eran falsificaciones. El proceso se alargó durante 2 años, lleno de retrasos y tecnicismos. La noche antes de que don Octavio Echagüe fuera llamado a testificar bajo juramento, sufrió un infarto masivo en su estudio. Oficialmente fue muerte natural. Extraoficialmente se había disparado con su propia pistola. De los 15 cómplices identificados en la red de corrupción, solo 2 funcionarios menores de la compañía maderera fueron a la cárcel, y solo por 5 años por falsificación de documentos. Téllez fue despedido pero nunca pisó la cárcel.
Para Soledad y su familia, la vida nunca volvió a ser normal. El remolque fue quemado hasta los cimientos la noche después del arresto de Echagüe. Tuvieron que entrar al programa de protección de testigos, perdiendo su apellido, su historia, su conexión con Martín. Fueron reubicados en Hermosillo, Sonora, a 1000 kilómetros de distancia. Soledad tuvo que empezar de cero, una vez más, con un nuevo nombre. Ana, gracias a los médicos de la ciudad, finalmente pudo controlar su asma. Javier tuvo pesadillas durante años, pero se aferró a los libros. Lucía, marcada por lo que escribió esa noche, se convirtió en una periodista de investigación, dedicada a exponer la corrupción. Y Mateo, aferrándose al sueño de su padre, estudió Derecho, graduándose con honores para defender a las comunidades indígenas. La victoria fue amarga. El pueblo de El Salto nunca se recuperó del todo, pero cambió. El padre Anselmo encabezó una colecta y construyó un monumento de piedra en el barranco, con los 81 nombres tallados. Elías Manzano vivió sus últimos 3 años en un monasterio, donde fue enterrado con honores junto a los restos de su hermano. Muchos años después, Soledad, ya una abuela de cabello blanco, vivía en una pequeña casa con un jardín. Leía el periódico, donde un artículo elogiaba el trabajo de su hijo, el abogado Mateo Ramos, por ganar un caso de tierras para una comunidad tarahumara. Abrió un pequeño cajón en su tocador. Dentro, sobre un paño de terciopelo, descansaba la brújula de latón de Martín. Estaba abollada y sin brillo, pero cuando la levantó, la aguja tembló y encontró su rumbo. Apuntaba firmemente al norte. Soledad la sostuvo en la palma de su mano. La justicia había llegado tarde, incompleta y torcida. Echagüe estaba muerto, pero no por la ley. Sus hijos estaban a salvo, pero vivían con nombres falsos. La verdad se sabía, pero a un costo terrible. El norte no miente, susurró ella, cerrando su mano sobre el metal frío. La brújula de Martín la había guiado a través de la oscuridad. La justicia no fue perfecta, pero la verdad, su verdad, finalmente había encontrado su norte.